Es difícil, casi imposible creer que la justicia actúa con independencia, ¿no? Y hay una manipulación por parte de medios de comunicación, de comunicadores. Yo creo en este sentido que tenemos que ser muy responsables y prudentes los que tenemos algún tipo de responsabilidad pública, porque nuestra opinión, así como la opinión de los funcionarios que están en el Ejecutivo, condiciona. Carrió cuando habla condiciona. Eso lo hace con intención de condicionar, más allá de que después critica a Garabano cuando se refiere a la posibilidad de prisión de Cristina. Pero yo creo en eso coincido, por lo menos en lo que enuncia Carrió, coincido. No podemos nosotros opinar sin conocimientos, sin pruebas y a partir de especulaciones. Y si tenemos conocimiento o pruebas, tenemos que aportarlas a la justicia. Y la justicia tiene que actuar como corresponde por los canales que corresponden. ¿Pero le crees a la justicia tal como, o al Poder Judicial? Yo creo que está condicionada. No podemos apreciar una justicia que actúe con autonomía. Lamentablemente en la Argentina no podemos creer una justicia autónoma. A ver, tenemos que hablar de este año electoral. Recién estábamos haciendo referencia en el programa a la movilización social de la jornada de hoy, al pedido de emergencia alimentaria, a un presidente que nos dice que estamos mejor ahora que en 2015, que este era el único camino, que entiende que hay gente enojada o angustiada, pero que esto va a mejorar. Es muy fácil de refutar el hecho de que no estamos mejor que 2015 porque lo dicen precisamente los datos de organismos internacionales, los datos del propio INDEC, más allá de que tal vez no podíamos cotejar porque el INDEC de antes, pero sí habían estimaciones de la UCA que pueden decir que la pobreza era un 29% en el 2015 y hoy estamos en el 34%. ¿Pero vos crees que el presidente ya está en campaña? Pero me parece que eso es, negar la realidad es mentirle a la sociedad. Decir que hoy estamos mejor que en el 2015 cuando ningún indicador social, ninguna variable económica se encuentra en una situación mejor. Me parece que eso es profundizar un relato que, por otra parte, digo, en el 2017 nosotros votamos un presupuesto, no votamos, se votó un presupuesto que decía que la inflación iba a ser un 10%, que rápidamente se cambió el 29 de diciembre o el 28, el presupuesto se votó el 22 de diciembre del 2017 para 2018. Plantea una inflación del 10% y un crecimiento del 2,5%. Como no se alcanzó eso, como el crecimiento no fue de un 2,5, sino que fue una caída de un 2,6, como la inflación no fue de un 10%, sino que fue de un 47,8, el gobierno empezó a construir ese relato, profundizarlo, porque primero le echaba la culpa a los 12 años del kirchnerismo, después a los 30 y después a los 70. Y después dijo, tuvimos que hacer todo esto por las cosas que se hicieron antes. Pero en el 2017 no decían eso. En el 2017 decían que el país iba a crecer. Después le echaron la culpa al mundo. El mundo se nos vino encima, el mundo cambió. Es raro porque Brasil creció con una crisis institucional tremenda. Chile creció, Uruguay creció, Colombia creció, Perú creció. Argentina. Salvo Venezuela y Costa Rica crecieron todos. O sea, el mundo se nos vino encima a nosotros solos. Entonces creo que tenemos que ser inteligentes como oposición y tratar de desarticular. ¿Y qué sería ser inteligente como oposición? Por allí, por lo que estuve leyendo, ya tenés fórmula presidencial. No, yo quiero aclarar eso porque fue una pregunta. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Crees que sería bueno esto? Y más sí, en la verdad que en la sí provincia. dije yo, pero la verdad que no creo que sea una posibilidad. La verdad que no creo que ¿Y qué sería entonces una oposición inteligente? Porque hasta ahora hay algunas señales de que se reúnen, pero no se sabe si van a seguir todos juntos. Más allá de lo que se tiene que discutir, en el momento que llegue la discusión y la definición de los candidatos, yo creo que antes hay que atravesar un proceso de diálogo, un proceso de autocrítica, porque para dejar diferencias de lado... ¿Hay tiempo para hacer todo eso? Yo creo que tiene que haber, o por lo menos tenemos a mediados de febrero tenemos que trabajar para que así sea. O sea, el candidato creo que se instala solo en la medida que se polariza. Pero ¿cómo se hace, Facundo? A ver, Labaña dice, si hay consenso yo puedo ser, pero a internas no voy. Los otros te dicen, nosotros si no hay internas, queremos internas. Yo creo que Roberto Labaña es un dirigente y un economista que puede aportar mucho desde lo técnico y también desde lo político, pero veamos a ver quién puede condicionar a quién, ¿no? Porque de eso se trata también la política. Acá no podemos soslayar que el espacio más representativo en términos institucionales y en términos políticos, en términos parlamentarios, es el kirchnerismo. Entonces, esa cosa de que están ensayando, que ya pasó 2 veces y la sociedad dijo, no es por acá, de construir una alternativa
opositora diferente a una oposición, digamos, trabajar para dos oposiciones termina siendo funcional a Cambiemos. Ahora, decime, ¿qué pasó? Vos estuviste acompañando a Sergio Massa, estuviste Sí. en el Frente Renovador y ahora decís, la verdad, hoy es el kirchnerismo. ¿Qué se cambia? No, yo lo que digo es, si nosotros queremos una alternativa que pueda ser un proyecto de gobierno, Sí. que gane primero y después que sea un proyecto de gobierno, porque no sirve una cosa sin la otra, tenemos que estar todos juntos. Si no, no ganamos. Y menos vamos a hacer un proyecto de gobierno. Entonces, cuando digo la oposición tiene que estar junta, no puedo decir la oposición tiene que estar junta y el kirchnerismo no, cuando es el espacio más representativo. ¿Que hay diferencias? Por supuesto que hay diferencias. También se trata de eso, ¿no? La política, tratar de, ante el evidente fracaso económico y la posibilidad de que se siga profundizando ese fracaso económico con el gobierno de Cambiemos, tenemos que tratar de hacer fuerza entre todos y dejar esas diferencias de lado o tratar de solucionarlas o dejarlas en un segundo plano. Me parece que ahí está la madurez de los dirigentes. Ahí está la madurez histórica que tienen que tener los dirigentes. ¿Y cómo ves al sindicalismo hoy, a una CGT que a veces uno no entiende cómo no actúa respecto a una situación muy compleja, ¿no?, que están viviendo los sectores más vulnerables en la Argentina? A ver, yo creo que el reclamo es natural. El que crea que ante la situación de pérdida tremenda de poder adquisitivo de los trabajadores, de los ocupados, de los desocupados, de los que perciben una asignación del gobierno, de los que no, de los que están en blanco, de los que están en la economía informal, ante esta situación no tienen que reclamar. Me parece que están viviendo en otro mundo y en otra sintonía. Argentina es uno de los países en el mundo que más ha perdido poder adquisitivo. En términos de dólar, en términos de poder adquisitivo, es tremendo. 17 puntos, 13 puntos, 20 puntos. Los jubilados han perdido también. Entonces, el que crea que una sociedad no se tiene que movilizar ante esta situación, me parece que no tiene la más mínima de sensibilidad social. Y eso es un gran problema. Yo recién escuchaba a un dirigente del PRO referirse despectivamente o de forma descalificatoria a los trabajadores que son destinatarios de los planes. Yo digo, ¿cómo podemos imaginarnos una Argentina que no protesta ante una situación semejante? Cayó el Producto Bruto, cayó el salario, cayó las asignaciones, cayó todo. Bueno, lo que pasa es que hoy el presidente dijo que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Entonces, bueno, ahora hay que vivir así. Pero, a ver, yo quiero dejar claro una cosa. El año pasado decían otra cosa. El año pasado decían lo peor ya pasó. El año pasado decían que íbamos a crecer. La inflación está bajando, Marcos Peña. Fernando Iglesias, enfrente mío en un programa de televisión, me dijo, los jubilados van a estar por encima de la inflación. O sea, o son muy mentirosos, y esto realmente lo digo, y con todo respeto, sí, o son muy sonsos. Una de dos, y no sé qué es peor, ¿eh? A ver, Agustino, Néstor, o Vero, ¿quién quiere preguntarle algo a Facundo? No, básicamente lo que en este nuevo esquema de oposición unida parece como que la opción es o va Cristina como candidato o va Labaña como candidato. Si el candidato de la unidad finalmente fuera Labaña, ¿quién te imaginas que va a ser el ministro de Economía de Labaña? No, la verdad que no puedo hacer conjeturas de algo que no Pero creo si que vaya a pasar. están buscando la unidad sobre la no, base dice de que una no cree persona. que va a pasar eso. No, la verdad que no, o sea, y tampoco es momento de los que estamos en la discusión, los que tenemos responsabilidades en esa discusión, o por lo menos pretendemos tener un lugar en esa discusión, no podemos andar barajando nombres. Los nombres los barajan los medios. Y yo la verdad no he escuchado a Labaña con fuerza decir que él quiere ser el candidato. No, por ahora parece? lo que ha dicho es que él quiere ser un candidato del consenso, Claro, ¿no? ¿no te parece que si hay una propuesta de unidad y esa unidad gira en torno a dos nombres, esos dos nombres deberían ser muy claros y contundentes respecto de lo que van a ofrecer a futuro? Sí, lo que pasa es que eso es previo a una discusión. Si todavía la discusión no está avanzada, vos no podés andar barajando nombres y demás. ¿Qué es lo que todavía A mí los separa para generar la unidad? Si la dirigencia política de la oposición se pone de acuerdo que es Labaña, bueno, será Labaña. La verdad, yo creo que lo valoro como dirigente, lo valoro como economista, creo que tuvo un rol técnico importante en el gobierno de Néstor Kirchner, pero no lo veo yo particularmente en el lugar de primera figura de la política. ¿Qué Ahora, separa todavía? ¿Qué es lo que falta para decir, bueno, la verdad, este es el momento en que la Argentina necesita una oposición que esté unida? voluntad y diálogo. Voluntad, diálogo y madurez política. Los que vemos... ¿Vos crees que hay tiempo para conseguir todo eso? Yo creo que sí. A ver, los tiempos, en realidad las circunstancias tienen que acelerar los tiempos. Vamos a una elección. A ver, acá ningún dirigente se puede hacer el distraído. El que trabaja para dos oposiciones
claramente, o por acción o por omisión, está haciendo funcionar los intereses de Cambiemos. Por ahí... y se lo sabe. Leí que dijiste que Urtubey debiera ser candidato del oficialismo. Yo, la verdad, Urtubey ha manifestado que él enseguida dice, no, los moyanos, yo la verdad que no opino como parte de un clan, opino como dirigente político que soy, y digo, Urtubey y las propias encuestas lo posicionan de esa manera, está percibido como cercano al gobierno. Y desde el 10 de diciembre del 2015, cuando dejó de ser ultra kirchnerista, todos los gestos que hizo y acciones políticas fueron direccionadas a la funcionalidad con el gobierno. Entonces yo digo, Urtubey está cerca del macrismo porque sus acciones lo definieron de esa manera. Ahora, no es una traba esto de personalizar esta posibilidad de que haya un acuerdo entre dirigentes, porque unos vetan a otros permanentemente. Si no es Cristina, la crítica es Urtubey; si no es Urtubey, es Massa. Digo, pareciera que ese diálogo no se da porque se ponen algunas figuras siempre en el centro de la escena. El diálogo se está dando, no es que el diálogo no se da. Lo que pasa es que acá no es un diálogo público, es un diálogo político, claro, como le corresponde están charlando los distintos sectores. A la dirigencia política. Yo estoy hablando con prácticamente todos los sectores de la oposición y la verdad es que yo creo que Sergio tiene que estar, que Massa tiene que estar, creo que tienen que estar toda la oposición, por supuesto sin desconocer las diferencias que existieron, sin desconocer, las críticas que hicimos en su momento. Yo fui muy crítico en el último periodo de Cristina y tuve discusiones bastante álgidas y tensas dentro del Congreso de la Nación y en el ámbito político, pero bueno, yo creo que la situación de la Argentina amerita que tengamos esa madurez política que yo le demando a todos los dirigentes y que nos pongamos a discutir. Tal vez no se pueda, ¿no? Tal vez no se pueda llegar a esa unidad, a ese proyecto político que hace falta. Acá hace falta ganar para gobernar bien, porque no se trata solamente de ganar. Cambiemos ganó y bueno, sabemos cuáles son los resultados. Facundo, hay que trabajar para ganar y para gobernar bien. Facundo Moyano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Por haber venido. 22:30, puntualidad. Compañeros, tenemos que entregar el programa. Mañana seguimos, porque hay otra historia. Mañana a las 21, te tengo que recordar esto, ya lo vamos a solucionar, pero mañana a las 21 nos estará visitando el fiscal Delgado, con él vamos a estar hablando de todo lo que pasa en el Poder Judicial. Hasta mañana, gracias. Que oigan, nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida